sonante, los focos y demás, y les pido porfa que puedan conservar como la rosa, que puedan también tenerla ahí como este homenaje que hacemos, que caminar, digamos, los relatos de la violencia es difícil y también es justo decirles que lo hacemos buscando que no se repita, ¿no? Pero también buscando hacer memoria a muchas de las víctimas que en su momento, digamos, no tenían acceso, no tuvieron acceso a estos ejercicios de duelo, que puede que no conozcamos sus nombres, que puede que nunca hayamos visto sus rostros, pero que el solo ejercicio de invocarlas para recordar que sus muertes nos dolieron es importante en alguno de los que suceden entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, darles la bienvenida y decirles que arrancamos aquí en el mapita. ¿Quién no había venido al museo? Nunca. Nunca en la vida. Bueno, pueden volver. Si quieren, se pueden hacer aquí en Yo no sé si aquí, en esta parte tan adelante no sale el mapa, ¿cierto que no? Sale más atrás. No, pero aquí sí sale el mapa. Así sea, No, o sea, el mapa sí sale, la pregunta es si sale en este momento histórico. Yo ya tengo mis... Sí. Aunque la historia del museo inicia finalizando el 40 y pico, es cuando oficialmente se habla que inicia el conflicto, porque se fundan las guerrillas y bueno, como... Aunque el conflicto inicia como en esa década, pues bueno, es importante recordar cómo se ha hablado de listas sexuales, de género, de diversidad. Esas categorías son posteriores, digamos que antes del 50 solo se hablaba de vestidos, falsas, mujeres y enfermos, que son como las categorías más altas para ese punto. Y aquí a mí me gustaría que habláramos que habláramos de lo que sucedía antes del 50. Y es importante porque creo que hay que entender cómo se configura Medellín y cómo dentro de Medellín las volteadas, ¿se escuchan? Sí, súper bien. Listo. Para eso es súper importante un lugar que ahora sigue siendo importante en otro sentido, y es el Parque de las Luces. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Alguien no ha pasado por el Parque de las Luces? Bueno, perfecto. Resulta que el Parque de las Luces, en la década de 1890, para poner la historia más fácil, para 1900 ya estaba construido algo que se llamaba la Plaza de Mercado del Pedrero de Guayaquil. Se llamaba Guayaquil, le decían el Pedrero, porque había muchas piedras y muchos barros. Han visto que obviamente quedaba el ferrocarril, Esto es historia por tren ahí, y ahí después también momento el aviadero de por tren ahí, y ahí después también momento el aviadero de daban paqueticos con labiales, con medias, y se construyó ahí, digamos, como una relación muy bonita antes de que la derrumbaran. Que les digo esto para que sepan que ahí era donde terminábamos como en ese recorrido final. Para este momento, digamos que es antes de los 50, eso era un poco la situación. De los 50 en adelante, voy a hacer así solo para sentir que paso el tiempo. De los 50 en adelante pasa algo muy importante. ¿Va bien? ¿Bien? Sí. Está puro chido. ¿Bien? Sí. Está puro chido. Que hecho está recto. Han sido lugares posibles. Ahí en el Pedrero ocurría trabajo sexual. ¿Dónde más ocurría trabajo sexual? ¿Alguien sabe? Lovaina. En Guayaquil, Antes del 50, o sea, de 1900 a 1950. En Lovaina. en la hora Lovaina. a Lovaina. Lovaina es el primer lugar oficial de clase alta de burdeles, ¿sí? Alrededor de lo que es el parque, ¿cómo se llama? El Jardín Botánico, en ese momento se llamaba el Bosque de las Independencias, y por donde queda el cementerio, el Museo Cementerio San Pedro, el Museo Cementerio San Pedro, ahí se empiezan a mover y se crea otra zona de tolerancia que, como para finales del 40, va a tener 70 sitios de diversión, entre bares, burdeles y
parleadero, supongo yo. O sea, en ese momento no habían clubs, pero no sé cómo hubiera sido. El caso es que en Lovaina había trabajo sexual y no era de personas trans ni de gays. Donde sucedía, digamos, el trabajo sexual mucho más de personas trans era en el Pedrero. No sé si han visto algún día a Benjamín de la Calle. Sí. ¿Sí? El primer retrato que tenemos, por ejemplo, de una mujer trans es en 1916, de una de las mujeres de un caso insólito de loco mujer, así salió en el colombiano, y era una chica estudiada, etc. Benjamín de la Calle tenía, digamos que gratis, hizo los primeros registros de la policía judicial, y así el caso de pues este primer retrato que nos mostraba que en el Pedrero sucedían y estaban, como podíamos comprar la existencia de las mujeres trans. Y en Lovaina sucedía algo, había los primeros burdeles, dicen que el maestro Fernando Botero perdió ya su virginidad, es un chisme de ciudad, pero claro, antes de los 50 la mayoría de poetas muy gomelos tenían, digamos, eran casas muy adineradas, construidas y amobladas con un gusto como muy buen gusto. Segundo, el trabajo sexual solo se hacía hacia adentro. Tercero, sí se ponían focos rojos para que se supiera qué casa era. Y cuarto, las falsas mujeres perversas ahí no prestaban servicios sexuales, sino solo servicios de limpieza o de administración o de etc. En el 50 pasa algo muy importante en la ciudad, cambian los decretos para poder mover las zonas de tolerancia porque querían acabar con el Pedrero porque estaba generando un problema, porque estaba en el centro de la ciudad y la plaza de mercado también se estaba concentrando. Entonces empiezan a construir la minorista y la mayorista en el lado sur y en el lado norte de la ciudad para que pues, sea mucho más fácil la administración agrícola de la ciudad o es más fácil llegar a los extremos que llegar hasta el centro. Y empieza todo un tipo de cambio, digamos, urbanístico en la ciudad y y lo que pasa es que el cambio urbanístico se crea como zona de tolerancia hacia afuera, en las calles, con los periodistas con vestidos de baño, no sé, supongo que estaban sería una ropa muy pequeña, y ahí se mueve, y dentro de esta población, y ahí ya nos interesa mucho, porque recuerden que si la fecha es finales de 1940, ya ahí tenemos oficialmente un inicio de conflicto armado interno, y allí en Lovaina empiezan a hacer trabajo sexual. Las y los chiques que caben en los burdeles adentro empiezan a hacer trabajo sexual hacia afuera, pero además se empieza a volver como un lugar habitacional posible para las personas LGBTI de la ciudad y empiezan, digamos, a instalarse ahí hasta ahora. O sea, ustedes ven, si conocen Lovaina, en Lovaina todavía se hace trabajo sexual casi exclusivamente de mujeres trans y en muchas de las viviendas de ahí pues vive de las personas de la población. Yo cambio mucho así los términos, eso tiene diferencias teóricas, pero ahora no nos interesa. Hasta ahí va bien los desplazamientos poblacionales. Aquí nos empieza a interesar lo primero. Tenemos, vean, sobre el conflicto armado interno en Medellín, no tenemos suficientes investigaciones para entender cuáles eran las prácticas o los hechos victimizantes que generaban los actores específicos a las mujeres trans y a las personas, a los chicos gays, a las menos lesbianas, a las personas bisexuales, pero en algunas investigaciones que todavía, digamos, no se han publicado, por ejemplo, yo formo parte de una investigación que se llama Necropolíticas de la Heteronormatividad con el profe Pablo, que ahorita terminaremos el recorrido en algo que nos corresponde, empezamos a mirar en los relatos y salen más o menos en algunos otros relatos que han hecho mucho más corto, Universo Centro y más, que en Lovaina se empiezan a registrar las primeras matanzas de algo que se llamaba el Camión 24. Vean, en esa época había una figura que era como del servicio de inteligencia, que era el F2. Sí, bueno, lo han escuchado. Dicen que el F2, con fuerzas oscuras que unas aves, o más bien católicas, pasaban en un carro y abrían fuego con armas a las trabajadoras sexuales. ¿Sí? Registrados de esta misma modalidad pasaban en Cali y ya están registrados, pasaron en Santa Fe, en Bogotá, y aquí digamos que no tengo forma de explicar publicado, pero muchas chicas trans que hemos podido entrevistar hablan de que pasaban gritando paneros, viene el camión 24, todas las chicas hacia adentro porque obviamente era fuego pues por una ventana y caían quienes estaban ahí. Ahí empezamos a ver que hay, claro, una diferencia muy clara en lo que se ha narrado el conflicto interno
hasta ahora, que no es todo, sino que apenas estamos empezando a construir un mapa mucho más interno, pero que sí hay naciones específicas, sobre todo contra las chicas trans y contra las trabajadoras sexuales. Es importante que lo entendamos. Y ya para terminar, esta está que es la más larga, pero es para el contexto, para entender como el siglo XX. En el 80 pasa algo importante. Entonces, del 50 al 80 van a crearse otra muy importante, que es el Parque Bolívar. En el Parque Bolívar empiezan a ver como los primeros lugares. Primero fueron billares, encuentro homoerótico, solo de hombres, que recuerdo que las mujeres no podían tener, o no podíamos tener vida social, recreativa. O sea, en esa época una mujer afuera era una puta, fin. O si tenía hábito era una monja, pero no había. Billares era el lugar de los chicos gays. Y en Bolívar, está a construirse una nueva zona que era ilegal, donde las águilas se atreven, por donde queda la playa, que al 80 se volvieron legal y ya digamos que cambió un poco la configuración, porque por primera vez salían los primeros bares que explícitamente decían que eran gays y lésbicos. Digamos que eso dejó o permitió que no existiera la clandestinidad. Del 50 al 80, en esas discotecas, pues yo en esos lugares de encuentro como donde las hay y un cocorico sobre la playa. La próxima vez que caminen por ahí, vean bien la arquitectura. Hay dos atlas desnudos alzando el balcón. Ahí buscan lo que se llama donde se atreven, y eran lugares donde se encontraban parejas gays y lésbicas. Y cuando llegaba la policía, porque iba a requisar un poco lo que pasaba con Stonewall, vamos a hablar de eso, se prendía la luz o se pitaba y se cambiaban parejas para que parecieran heterosexuales y las redadas los llevaran a eso. Eso es que generó la policía hasta el 80, o sea, hablando por años de conflicto, donde estas violencias se veían como forma, pues como forma legal. Tenía entendido que también pasaban barbacoas, pero eran como algo diferente. Eran meseras mujeres que estaban en civil, o sea, no tenían ningún tipo de uniforme. Los hombres, claramente, los hombres gays, y cuando entrara la policía, ya se empezaron a con ellos y se sentaron en las mesas para que no. Pues sí, es la misma normalidad, solo que había como un, sí, o sea, había como un sector que era lo que es la y había otro sector que es barbacoas, que ya después explícitamente fueron los chochales, es lo que conocemos. Hasta ahí bien, más o menos así fueron los movimientos de zonas de tolerancia. Obviamente no podríamos decir dónde vivía toda la población LGBTI, porque siempre hemos sido, pues sí, madres y habitantes de ciudad, lugares vamos a hacernos un poco más evidentes sin tanto riesgo, aunque el riesgo que ya existía. Ahí, bien, Sí. listo. Yo les voy a pedir como 3 minuticos para que se muevan en estas mesas. Vean, allá hay unas mesas que las puedan observar y que se pregunten si hay alguna relación, o ustedes encuentran alguna relación en alguna de estas mesas con ese relato que les estoy contando, sobre todo con las identidades trans, gays, lésbicas, bisexuales, con referencia a las mesas, ¿vale? 3 minuticos se los puedo. Pero en TikTok. Yo tengo TikTok. Yo después lo descargo y lo pongo en YouTube. Lo mando al grupo de familias. Defensores de derechos humanos. Lucha contra la tierra. La guerra es la vida. Hay un sensor.
Se llama Paspito. Es pueblo afrodescendiente, o sea, Medellín, Medellín. Viendo a su gusto, lo hago. Claro, como si pudiera arraigarse en el territorio. Y la otra, Ella. No, ya. Y dice que en una sociedad que solo ve blanco y negro. Ah, ya está la diversidad. Sexualidad de género. está por ahí, se ve todo blanco y negro. Listo, bueno, a mí me interesa cuando hacía ruido con el museo importantes en esta primera, defensores de derechos humanos, y para eso les va a leer un título como para que entiendan como un titular, no les va a leer solo una columna de una noticia para que sepan. Bueno, esta, digamos, ahí muy antes, con esta noticia que es 25 de 1993, piensen que la homosexualidad ya es legal, las identidades trans seguimos siendo patologías, pero digamos pasaba algo muy interesante, es la constituyente del 91, ¿no? Que sí fue un avance muy importante para la de los derechos pues, de la población LGBT. Les leo la asesinador de los derechos humanos. Ayer fue encontrado muerto en su residencia del barrio Loreto, carrera 29A, número 379, el trabajo de la defensa de los derechos humanos en Antioquia, Lenu Adalberto Zuleta Ruiz, un licenciado en Filosofía y Letras egresado de la Universidad de Antioquia. El cadáver de Zuleta, de 40 años de edad, fue acuchillado a las 11:30 de la mañana de ayer en la casa donde vivía solo, pues era soltero. Pero se estima que habría asesinado desde el pasado domingo según los médicos forenses. Ruiz es ex catedrático de Derechos Humanos y plan en Antioquia de Amnistía Internacional. Pero formó parte de diversos nacionales intelectuales. Fue ensayista, colaborador de varios grupos nacionales, catedrático de la Universidad de Antioquia y del Valle, y crítico de arte y de diferentes organismos de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Antioquia acudian y rechazaron el precisa hoy se cumplen los estos del presidente de ADIDA, Luis Felipe Vélez, del profesor universitario y presidente del Comité de Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez, y el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Leonardo Cura. En relación con la decisión de Felipe Vélez, se reabrió recientemente luego de que hace 2 meses fuera cerrada la fiscalía. Esto para que sepan más o menos cuál era el contexto de los defensores y las defensoras de derechos humanos de ese momento, ¿no? Había un asesinato temático de quienes se declararan defensores y defensores de derechos humanos. Una figura muy importante. Yo todos los días espero que las mujeres que me encuentren muy importantes, lésbicas y trans que vean en la época, no para desmeritar a León Zuleta porque el trabajo ha sido increíble, ya les cuento qué pasa, pero para también entender que sí, golondrinas, primavera. O sea, obviamente una persona pudo a veces se reduce la creación del movimiento de liberación homosexual a Manuel Velá, León Zuleta y bueno, había muchos activistas y hacían muchos boicots, sobre todo en la Facultad de Salud Pública, en las charlas en contra del aborto, y eso sucediera con un grupo de mujeres que siento yo que no han tenido el suficiente conocimiento de la historia, sobre todo el movimiento de liberación de Medellín. Bueno, le Itagüí. ¿Quién es Itagüí? Bueno, nació en Itagüí en el 52, pero digamos que su activismo importante va a ser en el 70, o sea, lo van a matar ya en el 90 y pico, en el 93, pero realmente gran activismo en el 70, desde el 79 crea la revista del Otro. Yo miro esto porque no tengo memoria. Y la revista del Otro es, digamos, bueno, pasa algo con León Zuleta, militaba en la JUCO. ¿Alguien conoce la JUCO? Las Juventudes Comunistas todavía existen, y en la Universidad Copa y demás. La JUCO es muy importante, digamos que es una colectividad muy importante del comunismo, pues para muchos procesos de base, pero a León Zuleta echaron JUCO por marica. Y León Zuleta, pues digamos que lo echan por marica, pero ya tenía todos sus procesos de formación, cuadro político que llaman ahí, y cuando están de la JUCO, digamos que empieza a mencionar, se denomina entonces los ex. Los fue una categoría que no sobrevivió en el tiempo y eran organizaciones, en las primeras organizaciones políticas que hablaban de sexualidad como un asunto político y no como la defensa del fuero privado, ¿sí? Y
recuerden que en el 79, bueno, que no sepa, la Marcha del Orgullo Gay se celebra porque en el 69 en Nueva York hubo unos disturbios que fueron los de Stonewall, y eso no es, o sea, es muy importante, pero lo que genera es un nuevo giro en la defensa de los derechos de las personas LGBTI que empiezan a acceder a los remedios de acción de política de las izquierdas para generar incidencia dentro de los territorios que fundan los que empezaron a llamarse Movimiento de Liberación Homosexual, que vienen sobre todo de la idea de Movimiento de Liberación de Vietnam, que surge en Estados Unidos, pero que ha adaptado, digamos, a la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva que se llama Movimientos de Liberación Homosexual. ¿Cuándo fue eso? En el 77 hasta el 89 vive lo que fue el primer movimiento de liberación sexual colombiano, fundado por León Zuleta y una persona que vive que se llama Manuel Belano. En el 70 pasa, bueno, ellos se organizan en un grupo de investigación de la Antioquia, la Unidad Nacional, que lo llamaron Greco como grupo, ¿cómo era? Grupo de estudio de la cuestión homosexual, y finalmente, bueno, a León lo echan de la Universidad de Antioquia, él se graduó de la Universidad, después lo echan, después empezar por la universidad y termina en Bogotá, y realiza la primera marcha del orgullo para el 83, creo, sí, y después en el 97 en Medellín. Esto para decirles que las también de estas específicas que estaban buscando la defensa, pues, de lo que en ese momento se llamaban, pues ya como hoy diversidad sexual, pero población LGBTI se empezaba a acuñar el término, y que a esos líderes, y sobre todo, le costó la vida. No podemos, siempre cuando muere una marica, uno dicen que es su culpa o que estaba oculeando. El asesinato de León Zuleta nunca, la investigación nunca prosperó. No sabemos hasta el día de hoy si es que él se lo buscó o si correspondía a una serie de asesinatos, pues, sistemáticos frente a líderes. León Zuleta igual era, mucha gente no lo quiere porque era como muy fastidioso, seguramente era un comunista gay, hablándole a un duro, pero para eso es que vean que incluso personalidades como Héctor Abad y todo eran asesinados de forma como tan... Era importante también nombrar, pero también su homicidio, ¿no? Porque también perdemos a un pensador. Ya, yo creo que con eso entendemos un poco cómo se originan los movimientos de liberación. León igual era muy estratégico para poder formar el movimiento de liberación homosexual, publicó en un periódico de izquierda. Existía el primer movimiento de liberación homosexual con más de 1000 integrantes, si era. Bueno, era como un número exagerado, que no era, pero entonces la gente escribió y se sumó a un movimiento que era solo él. Y así fue que nace, digamos, y que es un proceso de resistencia que vemos sobre todo finalizando el siglo XX y que es bastante importante por lo que les digo, porque una persona de Itagüí formada acá que realmente militó después en muchos lugares de Colombia y que tiene una relación directa con la resistencia de esta ciudad. Hay otra mesa que me interesa hablarles solo porque es así, es la de exilio. ¿Quién vio la de exilio? Y les hizo algún tipo de relación. ¿O qué relación piensan que hay ahí? Pues habla de que de manera forzada uno llega a otro y debe aprender a echar raíces, pues como de realidades que se confrontan de la misma La forma. comunidad siempre ha sido Que es esto, como desterrada, como los contaban ahora. Me pareció muy interesante cuando decías ahorita que había zonas de tolerancia, incluso me parece loco que se contemplara una zona de tolerancia. Pues dentro de la ilegalidad, pues, lo que es tolerante me parece un concepto absurdo. Como la definición. era necesario. Sí, Eso tal era cual. asesinarlos a ti. Tal cual, y me pone a pensar en toda la tolerancia que existen hoy y frente a qué cosas. Claro. Eso del contraste y la contraposición constante. Sí, pero existen igual las zonas callejeras y todo eso dentro del plan de ordenamiento territorial son zonas de tolerancia, pero realmente no, solo como que se permiten hasta cierta hora tener abierto, no se permite el trabajo sexual, que está todavía siendo un lugar muy gris, ¿no? Pero bueno, me interesa que escuchemos algo y ya les cuento un poquito de solo 3 minuticos, pero
descanso, pero también así escuchan otras voces para que piensen, pues para que sepan que no todo es como un cuento que me les estoy inventando. Dar unas vueltas increíbles. O sea, número uno, no nos podíamos ir como trans, porque esto es uno de los problemas más grandes que teníamos. Las fotos en los pasaportes, todas aparecíamos como señores. Ninguna se iba con foto femenina porque esto es una mentira. Y las que ya eran bien femeninas tenían que hacer otra vez muchas se cortaron el pelo, muchas se cortaron el pelo, muchas nos engominábamos el pelo, nos lo pegábamos y lo camuflábamos, pero vestidas de hombre, con corbata y todo el chuchú, no sé. Pero sí tengo eso, un recuerdo bien bonito porque tengo, gracias a Mojito que me dio estas dos fotos, un papel y el otro. Pero rico, eso ha sido muy bonito porque pues... Para mí, más que todo, fue una experiencia muy hermosa y que en ese tiempo, verdaderamente, como compañera, no era tan fácil. Nos pedían libreta militar. Era un burlesco, eso era un problema para nosotros sacar en la libreta militar. También teníamos que ir de hombre, teníamos que pelearnos, teníamos que hacer miles de cosas, dejarse uno crecer hasta el bigote, ¿sí? Para poder uno sacar ese papel. Y que ese tiempo sí era jodido para irnos. Nos tocaba tener el pasado judicial. Si usted tenía problemas con la justicia, usted no podía salir. Y también de las fronteras países nos tocaba tirarnos de los trenes, andar montañas con hielo, y ande día, semana, para llegar a donde uno iba, supuestamente uno llegara a donde iba a que la otra compañera la recibiera a uno, la ubicara, la ayudara, ¿sí me entiende? Y muchas compañeras, y yo recogía una, ella es de Ibagué. Ella me llegó como un ñero, duró 15 días andando ese monte para llegar a Roma. Ay, sí. Sí. Bueno, ahí está la madre Cindy y Coqueta, que son dos mujeres trans, dos madres trans de Bogotá, muy importantes, o sea, todas son importantes, pero ellas han sido activistas durante mucho tiempo, pues como madres. Y nos cuentan la historia de algo que ellas vivieron y que han vivido muchas chicas trans, y es, claro, aquí hablamos de exilio, pero digamos que dentro de los estudios de la violencia a disidencias sexuales, hablamos de este tipo de exilio como exilio. Es una categoría que indica que nos vamos a otros territorios porque se vuelve imposible habitar nuestra identidad o nuestro deseo en el territorio en el que estamos, y que esa es nuestra razón para migrar hacia otro lugar, ¿no? Hay unas rutas migratorias. Este audio históricamente se ha hecho trabajo sexual. Ahí mismo en el bosque se montan como los campamenticos o los carros, y ahí las chicas atienden, las recogen y se dividen de árbol a árbol dependiendo de la nacionalidad. Las primeras 5 chicas colombianas llegaron en el 70, antes del 80, que una de esas chicas trans en un problema con un cliente lo mata y empiezan a hacer deportaciones masivas, y lo que hacen es que esa ruta migratoria que permitía que las chicas que estaban en riesgo, porque bueno, en este contexto de masacre a las trabajadoras sexuales, de persecución, digamos, a las personas que evidentemente nos viéramos trans, pues hacer vida era imposible. Piénsense eso, no puedo ir a mercar porque me coge la policía, pero no puedo ir a putear, que es el único lugar posible que tengo, porque me van a descargar un arma, un fusil. Es como, obviamente me voy. Y las que lograron irse, obviamente no fue así de, ay, me voy, así de fácil, pues se sometieron a un montón de asuntos. Además recuerden que pedían visa y todo el trámite. Pero decirles la ruta a Roma, que ya hablan ellas, entran a la ruta migratoria de Roma, que sucede en el 80 y en el 90, y en Roma se establece, digamos, como un destino seguro para las chicas trans, y muchas de ellas se quedan a vivir ahí, y otras se devuelven, como es el caso de Coqueta y de la madre Marta y Cindy y otras que pudieron ir y construyen casas acá o comprar casas acá. Muchas de las casas de Lovaina, que fueron burdel hace mucho tiempo, que después se convirtieron en viviendas para las chicas trans, o lugares para atender, lo compraron muchas chicas trans que emigraron sobre todo a Italia. No sé si han escuchado la Cile. La Cile es una travesti súper famosa de Medellín, que dicen que tiene muchísimo dinero, y ha comprado muchas casas en Lovaina, que es donde ahora viven las chicas. El dinero de sus procesos de exilio, que claro, no son una forma de resistencia específica que tiene como una militancia o un activismo con una formación política
como consciente, pero sí fue la forma posible de mantenerse con vida, o de mantenernos con vida en un contexto donde definitivamente era imposible. Bien, hasta ahí. Perdón, ¿cómo se llama el podcast? Radio Tituta. Radio Tituta, sí. Quien lo lleva se llama Manu Mojito. Manu Mojito. Sí, yo lo encontré. Y es chévere, pues, ahí muestra, ellas hablan de fotos y muestran las fotos, los archivos. ¿Es este? No, así es, pero eso es YouTube. Sí. Ah, bueno, Pero los libros también están. no sé, mira, él te puede ayudar. ¿Cuál es? Pues para el fuerte. Haz para el fuerte. Es su YouTube. Yo no tengo Spotify. De hecho, yo Nos quedan 10 minutos, ¿sabían eso? en Google lo puedo ver. Yo no me embolaté. Les va a pedir un favor y es, bueno, si quieren pueden terminar las mesas y podemos ir yendo con el resto. Mara, ¿por qué no llegas? Ya casi comienza la fiesta. Nadie sabe, nadie supo. A nadie le importa el cuerpo de un maricón. Mara, ¿por qué no llegas? Ay. Dijiste que no te demorabas con el hombre, que ibas a quitarnos la botella. Ay, wow. Te quedaron los pies rucios como el distrito. El tetero ya no fue tetero. Mara, ¿por qué no llegas? Ya casi comienza la fiesta. Nadie sabe, nadie supo. A nadie le importa el cuerpo de un maricón con peluco. Mara, ¿por qué no llegas? Ay, dijiste que no te demorabas con el hombre, que ibas a invitarnos la botella. Ay, wow. Hoy me demoro. Te quedaron los pies rucios como el distrito. El tetero ya no fue tetero. Mara, ¿por qué no llegas? Ya casi comienza la fiesta. Nadie sabe, nadie supo. A nadie le importa el cuerpo de un maricón con peluco. Mara, ¿por qué no llegas? Ay, dijiste que no te demorabas con el hombre, que ibas a quitarnos la botella. Ay, wow. Ya salió entonces. Nos vamos de los sí, porque vale, a los lugares de memoria, al mapa. Yo voy el bafle porque entonces ese bafle. Ya vamos para aquí. O sea, mira que gira.
Chao.